En el nombre de Jesús declaro que todos tus hijos sean bendecidos por el poder de la palabra de Dios. Amén. Ya que la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. Amén. Y tanto también a la madre espiritual de aquí de la iglesia, la pastora Ramonita. Amén. La bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Quiero que nos ubiquemos en el libro de Juan, Evangelio Juan, su capítulo 1, versículo 1. Hoy voy a hablar acerca de la persona más grandiosa del universo, Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Jesucristo. Evangelio de Juan, su capítulo 1, versículo 1. Gloria al Señor. Que Dios bendiga al pastor Dionisio. Que Dios lo bendiga al pastor. Que Dios lo bendiga más. Gloria al Señor. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Me siento privilegiado de estar aquí con mi esposa, de mis dos hijos también. El más grande cumplió 1 año ya. Gloria al Señor, cumplió 1 año. Ya puede levantar la mano. Gloria al Señor. El niño, el más grande, gloria al Señor, cumplió 1 año hace 3 días. Y estamos muy agradecidos ya que ese niño fue un milagro de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, verdad? Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Y volamos al verso 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Levanten su mano y al cielo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias, Señor, en esta noche. Yo te pido por el poder de tu palabra que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida, Señor, para poder descifrar tu palabra con verdad, Señor, y que tu palabra haga impacto en nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos alumbre a entender tus escrituras, Señor, ya que por ella recibimos vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, porque tus palabras son bendecidas y tu palabra bendicen nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Me también tomo un vasito de agua. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de la persona de Jesús, acerca de la importancia y el papel tan poderoso y tan grande que Cristo representa en todo el universo. Amén. Ya que en el Antiguo Testamento la persona de Cristo, la persona del Hijo de Dios, no había sido revelada en su totalidad, pero la persona de Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que usted entienda lo siguiente: Jesús no viene a la existencia cuando María lo da a luz en un pesebre. Antes de la creación del universo, ya la persona de Cristo existía. Pues de tal manera la Biblia dice en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Y dice que todo fue hecho en Él, por Él y para Él. ¿Alguien dice amén en esta hora? Ahora, la historia del hombre había sido interrumpida por el pecado. Dios diseñó al hombre, diseñó a la humanidad con un propósito poderoso, con un propósito especial, de que el hombre reinara en la tierra. Le dio autoridad sobre los peces, sobre todo lo que se arrastra en la tierra, sobre todo lo que vuela en el aire. Aleluya, le dio autoridad, lo llenó de dominio y de control. De eso estamos 100% de acuerdo. Ahora, el pecado vino
y separó al hombre de esa cobertura, separó al hombre del reino de Dios. Y Dios se vio a la obligación de sacar al hombre y a la mujer del huerto del Edén. En el huerto del Edén, el hombre y la mujer podían hablar con Dios. Cuando son sacados del huerto, esa relación, aleluya, esa intimidad que tenían Adán y Eva con Dios, fue rota por medio del pecado. Y la Biblia dice que el hombre se inclinó al mal y Dios dijo que su espíritu no iba a contender para siempre con el hombre. Y yo me pregunté algo. Le dije, Señor, a ti no se te escapa nada. Tú no diste un libre albedrío, pero yo sé que por encima de esa decisión libre que cada quien tiene, tú no te equivocas en lo que hace. Yo dije, Señor, tú no pierdes tu tiempo cuando tú piensas, aleluya, y decides hacer algo. ¿Por qué tú permitiste que el pecado golpeara a la humanidad? Si antes de tú crear al hombre, tú sabías que el hombre iba a pecar, ya que Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Y yo le dije, Señor, ¿por qué tú permitiste el pecado? ¿Por qué permitiste que el pecado interrumpiera la creación tan linda y tan maravillosa que tú hiciste? Pero a través de la palabra descubrí que todo lo que permitió era un plan que Dios mantuvo en secreto durante siglos. Por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones decía, y este es el plan que Dios mantuvo en secreto durante siglos. ¿Cuál fue el plan que Dios mantuvo en secreto? Revelar la vida de Jesús. En otras palabras, el caos que ocurrió en la tierra fue para revelar la persona de Jesús y que Jesús se convirtiera en el protagonista de esta historia. Alguien dice amén. De que Cristo se convirtiera en el protagonista de todo lo que existe. Y de Dios darle dominio, aleluya, y de darle autoridad sobre toda la tierra. Por eso Dios en una ocasión, en el capítulo 22, versículo 18 de Ezequiel, le dijo, estoy buscando a un hombre que haga vallado, que se ponga en la brecha, pero no lo encuentro. Cuando yo leí este texto, me pregunté, ¿cómo Dios tú no encontraste a alguien en la brecha? Si con el hombre que tú estás hablando es con Ezequiel, es con un profeta, es con un hombre apartado, es con un hombre el cual tú le das visión, es un hombre al cual tú le das revelación. ¿Cómo que tú no encuentras? ¿Por qué entonces no encontraste a Ezequiel? Y Dios me ministró lo siguiente: la tarea o por el motivo por el cual yo estaba buscando un hombre, Ezequiel no llenaba estas cualidades. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y cuando seguí investigando acerca de este texto, me di cuenta que este texto en otra traducción dice de la siguiente manera: estoy buscando a un hombre para que se suspenda en el aire. Por eso en el capítulo 8, del mismo libro de Ezequiel, Ezequiel está en el patio hablando con los sacerdotes y la mano de Dios vino sobre Ezequiel y lo agarró por la quijá y lo subió a mitad cielo y mitad tierra, dándole a entender, estoy buscando a alguien que pueda hacer el papel tanto en el cielo como en la tierra. Estoy buscando a alguien, aleluya, que sea humano pero también sea divino, que pueda ser sacerdote, aleluya, y presentarse ante mí, pero no lo encuentro. Dios levantó personas fiel como Jacob, aleluya, pero Jacob falló. Dios levantó gente fiel como Abraham, pero Abraham falló. Dios levantó gente fiel como David, aleluya, muchos profetas como Jeremías, pero ninguno llenaba la cualidad que llenó Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es todopoderoso. Alguien dice amén en esta hora. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, aleluya, es la maravilla y es la excelencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo llenó todas las cualidades. ¿Y para qué vino Cristo a la tierra? Cristo vino para volver a unificarnos con Dios. Cristo vino para volver a hacernos amigos de Dios, ya que a través del pecado éramos enemigos de Dios. Pero cuando aceptamos el perdón de Cristo en nuestra vida, volvemos a ser amigos de Dios. ¿Cuánto dan un aplauso por la persona de Cristo? Y aquí donde leímos, y antes de comenzar
a decirle esto, de una manera muy resumida, escribí algo y quiero que usted lo escuche. Jesús, habiendo nacido en un lugar remoto del Oriente Medio, sin haber viajado nunca más de 300 kilómetros de su lugar de origen, sin haber asistido nunca a una universidad y sin haber nunca escrito un libro, Jesús sea el hombre que más haya impactado a la humanidad y que haya dividido el tiempo y la historia hasta el punto de que el mundo hoy se ve esforzado a hablar antes de Cristo y después de Cristo. Wow. En una ocasión un ateo me dijo: el Cristo que tú predicas es un mito, Él nunca ha existido. Y yo le pregunté: ¿en qué año tú naciste? Y él me dijo: en el 1900 y tanto. ¿Y en el 1900 y tanto de qué? Después que nació el Cristo que yo predico. Hay personas que creen que hablar de Jesús es hablar de una religión. Y Jesús no es una religión. Jesús es una relación. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es una relación. Y aquí donde leímos, el apóstol Juan escribe esta carta, el Evangelio de Juan, de manera universal. Y el enfoque total de este libro es presentar a Jesús como Dios. Mateo, que también escribió acerca de la vida de Jesús, su enfoque o para quien él lo escribió, su audiencia principal, él lo escribió para los judíos y presentó a Jesús como rey. Marco escribe este libro, su audiencia principal, para los romanos y presenta a Jesús como siervo. Lucas, la audiencia principal, fue para los griegos y presentó a Jesús como hombre. Es increíble cómo de una sola persona se pueden sacar tantas características. A mí siempre la vida de Jesús me ha impactado. ¿Por qué? Porque Jesús fue tan humilde y fue tan lleno de amor que a Jesús lo seguían los niños y también lo seguían los ancianos. Eso quiere decir que Jesús era una persona, aleluya, que sabía cómo ganarse la gente. ¿Por qué? Porque para ver niños y ancianos quiere decir que Jesús no era, ni tampoco era que su mensaje era para los niños o se especificaba, no. Todos se acercaban a Jesús. Y yo, cuando tenía la edad de 8, 7, 9 años, mi madre siempre me llevaba a la iglesia. Y esto lo digo sin criticar a nadie, pero habían predicadores que yo le cogía miedo. Sí, yo ni me quería acercar por ahí. ¿A cuánto le pasó eso cuando era niño? A mí yo le cogía miedo, literalmente. Entonces cuando veo a Jesús, digo: wow, qué diferencia. Los niños morían y se mataban por acercarse a Jesús, porque Jesús era alguien lleno de amor. Jesús era lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de humildad. A la gente le gustaba pasar tiempo con Cristo. A la gente hacían lo posible. Aleluya. Cuando Jesús andaba en viaje misionero, aleluya, salían personas. A mí yo me imagino diariamente cuántas personas le decían: Jesús, por favor, hoy come conmigo. La otra: no, Jesús, por favor, hoy come en mi casa. No, Jesús, mira, yo hoy te preparé una torta. El otro decía: no, Jesús, mira, yo te preparé una cena. Porque Jesús, aleluya, estaba lleno de amor. Jesús, aleluya, amaba a la persona que humanamente no eran capaces de merecer amor, como aquella mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. Aleluya, los religiosos fueron con piedra, pero cuando la presentaban de Jesús, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Aleluya. Y le dijo a la mujer: si los demás no te acusan, yo tampoco te acuso, vete y no peque más. Alguien dice amén en esta hora. O sea, porque Jesús era lleno de amor, lleno de vida y lleno de esperanza. Entonces esto siempre me ha impactado la vida de Jesús. Y el apóstol Juan, luego de escribir el Apocalipsis, 98 años después de la muerte de Cristo en la isla de Patmos, llegaron en un acuerdo y era de que Juan no moría. A Juan lo echaron en cantina de aceite y no se quemaba. Lo echaban en foso de leones y los leones eran amigos de Juan.
A Juan, aleluya, tanta manera de cómo asesinarlo y no podían. Fue el último apóstol de los 12 en morir.